Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Javier Milei, el candidato libertario que sorprendió a las primarias argentinas, tiene un supuesto plan que sacaría a Argentina de su depresión económica. Pero, ¿cuál es ese plan? ¿Y realmente funcionará? Para descubrirlo, quédate a ver el siguiente video. Pero antes, no olvides que nos puedes regalar un like si te gusta este contenido. Además, puedes suscribirte para ver más videos como este. Continuemos. Javier Milei. ¿Cómo es el plan del diputado para eliminar la inflación en Argentina? La inflación en Argentina se mantiene en niveles elevados y desvela al gobierno de Alberto Fernández, que aún no logra encontrar una manera de ponerle un freno. Según los últimos datos del INDEC, fue de 6% en abril y la medición interanual se ubicó en 58%, la mayor en 30 años. Aunque algunos analistas proyectan una desaceleración estacional de aquí a fin de año, los analistas consultados por el Banco Central estiman que 2023 cerrará con una suba de aproximadamente 65%, el mayor porcentaje anual desde la salida de la hiperinflación de fines de los 80s. Los espacios políticos tienen distintas miradas sobre lo que se debe hacer para revertir la tendencia al alza. Y, en el caso del diputado nacional Javier Milei, quien asegura que la inflación se trata de un impuesto ilegal que se paga todos los meses, la propuesta es eliminar el Banco Central para terminar con esa problemática. De hecho, una de las principales críticas de la oposición hacia el gobierno nacional es que utiliza una elevada inflación para licuar sus gastos y mejorar así el déficit fiscal. Los argumentos de Milei. Este impuesto afecta más a quienes menos tienen y a aquellos que cobran sueldos fijos. Esto genera violencia social, protestas, imposibilidad de fijar precios y escasez. Es un fenómeno monetario. Sin Banco Central de la República Argentina no hay inflación, expresa un folleto de La Libertad Avanza que envió a Bloomberg, línea Javier Milei. En el mismo, el diputado propone una serie de reformas del Estado a lo largo de 3 generaciones. En la primera se encuentra la eliminación del Banco Central. Milei adoptaría Bitcoin, el oro o hasta el euro mientras se liquide el Banco Central. En esta parte de la entrevista que dio a Bloomberg, el diputado dice que no tiene una preferencia por el dólar. Su posible alianza con Macri y Bull. De acuerdo con su perspectiva, la inflación se genera cuando los políticos usan el Banco Central de Argentina para imprimir más pesos para ponerle dinero en el bolsillo a la gente, intentando tapar la pérdida de valor de la moneda. También emiten más billetes para financiar sus gastos políticos y aumentar el gasto público, generando rehenes del Estado, al destruir la iniciativa privada, indica el partido Milei. En ese sentido, sostiene que el Estado no produce riqueza y se mantiene con impuestos de aquellos que sí la producen. A su vez, crea regulaciones que impiden a empresarios grandes y pequeños generar puestos de trabajo, señala. ¿Y las reformas? El diputado sugiere reformas de primera, segunda y tercera generación. Las del primer grupo se vinculan con una reforma del Estado con reducción del gasto público. Reforma tributaria, baja de impuestos, una reflexibilización del mercado laboral hacia adelante, apertura unilateral al comercio internacional, reforma financiera, banca libre con desregulación del sistema financiero y libre competencia de moneda. En el caso de la segunda, apunta a una reforma del sistema previsional, programa de retiro voluntario de empleados públicos, eliminación de planes sociales una vez que los beneficiarios ya no los necesiten y liquidación del Banco Central de la República Argentina. El grupo de reformas de tercera generación, en tanto, pretende una reforma del sistema de salud, acceso a la salud privada y competitiva y de libre empresa, una reforma del sistema educativo, un sistema de seguridad no invasivo para la población y la eliminación de la coparticipación. Pero, ¿por qué la banca podría arruinar este plan? Plan dolarización de Milei incluye congelar el tipo de cambio y cerrar el Banco Central. Javier Milei quiere convertir a la Argentina en el experimento de dolarización más grande del mundo. El outsider político que arrasó en las primarias y ahora es visto como favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre, lanzó la idea de deshacerse del asediado peso para aplastar una inflación que alcanza el 113% y asfixia a una economía de 600.000 millones. El audaz plan encaja con la personalidad de Milei, un político con aspecto de rockstar que parece agradar a los votantes principales porque no pertenece al establishment. A medida que los argentinos hacen frente a la inflación de 3 dígitos, también han visto cómo el valor de su moneda se desploma. Mientras que el Banco Central quema reservas tratando de evitar una caída aún peor.
Pero el artífice detrás de la idea de la dolarización es una figura muy distinta, Emilio Ocampo, que trabajó en Wall Street durante más de 20 años antes de mudarse a la Argentina rural en 2005. Ocampo, que fue banquero de inversión de Salomon Brothers, escribió un libro sobre la dolarización que se agotó en las librerías en Buenos Aires el año pasado y desde entonces se ha convertido en un asesor de Milei sobre el tema. Si bien recurrir al dólar es una solución extrema, Argentina es un caso extremo, argumenta Ocampo. Es cierto que al dolarizar, la propia administración de Milei perdería una buena parte de su capacidad para determinar los términos de intercambio y dictar la política monetaria, sin mencionar el hecho de que ocurriría en un momento en que muchos otros países están tratando de ser menos dependientes de Estados Unidos. Pero los inversionistas, dice Ocampo, ya no creen en la moneda local y los precios locales están tan distorsionados que es imposible que la economía funcione. El sistema se utiliza para las votaciones provinciales desde el 2011. ¿Cuáles son las diferencias con el modelo cordobés y el porteño? ¿Qué pasa a nivel nacional? Le contamos cómo será la boleta única de voto para las elecciones de Santa Fe. La inflación galopante impide que el país realice reformas estructurales y la dolarización sería un medio para lograr objetivos económicos y políticos, dijo en una entrevista esta semana, luego de que el sólido desempeño de Milei sacudiera los mercados. La situación de pesos por dólares debería hacerse en el primer año de gobierno y derrumbaría por completo la inflación en poco más de un año, dijo. Si bien el propio Milei no ha dicho mucho sobre la dolarización, es una parte clave de sus propuestas para la nación sudamericana, que se dirige a su sexta recesión en 10 años. Las economías más pequeñas, como la ecuatoriana, han tenido un éxito relativo en el cambio a los billetes verdes, pero es un proceso complejo. Estos son los principales lineamientos del plan de Ocampo. ¿Voluntario u obligatorio? Argentina replicaría el modelo utilizado para el presidente Nayib Bukele en El Salvador, que fue voluntario. Las personas podrían usar ambas monedas con absoluta libertad para mover capitales. ¿Cuál sería la tasa de cambio? La base monetaria, 6,4 billones, según el Banco Central, se fijaría en un tipo de cambio de equilibrio, cercano a donde se negocia el peso en mercados paralelos no oficiales que los argentinos utilizan para eludir los controles. Luego se congelaría allí, con el Banco Central teniendo prohibido imprimir dinero y las tenencias del sistema financiero dolarizadas. Un dólar actualmente se compra alrededor de 780 en el mercado informal, mientras que la base monetaria total a ese nivel sería de unos 9.300 millones. ¿Qué pasará con las restricciones de tipo cambio? La dolarización solo puede implementarse en una economía sin restricciones cambiarias, lo que significa eliminar el cepo que impone el gobierno actual. Cualquier plan de estabilización implicará la devaluación y el ajuste de los precios de los servicios públicos que el gobierno mantiene artificialmente más bajos. Esto generaría costos dada la situación social extremadamente complicada en Argentina, dice Ocampo. Según datos del gobierno, alrededor del 40% de los argentinos vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué le pasaría al Banco Central? Según el plan de Ocampo, el Banco Central ya no sería el custodio de las reservas. Se crearía un vehículo de propósito especial llamado Fondo de Estabilización Monetaria en el extranjero, con sede en una jurisdicción extranjera como Suiza, Irlanda o Luxemburgo, y tendría su propio mandato legal, dijo Ocampo. Ese fondo emitirá papel comercial respaldado por activos para cubrir los 26.000 millones en instrumentos de deuda en poder de los bancos comerciales. Sus principales activos serían la deuda actual del gobierno con el Banco Central y los fondos de pensiones de la ANSES. Los bonos del Tesoro que tiene el Banco Central tienen un valor muy bajo, es cierto, pero al menos tienen un valor de mercado, dice Ocampo. Si bien las letras intransferibles del Tesoro o los adelantos transitorios no tienen un valor de mercado, representan un flujo de caja de fondos para el Banco Central porque el Tesoro tiene que hacer pagos sobre estos, lo que significa que también se puede evaluar, señaló. Los bonos del Tesoro Nacional bajo ley actualmente en poder del Banco Central y la ANSES como activos serían canjeados por bonos del Tesoro bajo ley Nueva York. Ocampo prevé que los pasivos del FEM sean saldados dentro de 4 o 5 años, lo que abriría la puerta a la mayor cancelación de deuda argentina en la historia sin caer en default. ¿Será posible ese plan de Milei? ¿O es una falsa promesa más de otro político de paso? Déjennos su opinión en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Además, si nos das un like, seguiremos trayendo para ti más contenido como este.